Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo reencontrarnos después de este periodo estival donde Intelexis continuó emitiéndose, pero programas que fueron seleccionados del 2024. Aquí estamos iniciando la temporada número 20. Agradecidísimo, por supuesto, a todas aquellas personas que nos acompañan, algunos desde el principio de cuando comenzamos la primera temporada allí por el año 2006, justamente en la calle Esparza y por Canal Metro. Aquí estamos nuevamente en NET, realizando la temporada número 20, también emisión en Cara a Salud y en Somos AMBA. Para mí es un placer enorme estar con ustedes nuevamente y seguramente nos acompañen durante todo este año. Y como siempre, con los mejores especialistas, acá no vendemos ningún producto, hacemos divulgación de medicina basada en evidencia científica. Y para comenzar con el programa, vamos a presentar a la doctora Yanina Máximo, que es dermatóloga pediatra, jefe del servicio de dermatología del Hospital Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido. Un placer tenerte acá. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por invitarme y dejarme participar. Vos sabés que en los últimos años, yo desconocía, porque no soy especialista en dermatología, se comenzó a hablar mucho acerca de dermatitis atópica. Y cuando uno habla de dermatitis atópica, uno piensa a veces es una enfermedad un poco banal, pero no tiene nada que ver con una banalidad. Es algo realmente importante. Para ponernos en contexto, ¿nos puedes explicar de qué se trata la dermatitis atópica? Atópica, exactamente. Es una enfermedad inflamatoria de la piel, es una enfermedad crónica. Como toda enfermedad crónica, produce no solamente la inflamación de la piel, sino que ya sabemos que hay una inflamación sistémica que va a afectar en edades tempranas de la vida. Generalmente el 80-90% aparece antes de los 5 años de vida y va a durar toda la vida. ¿Cuándo puede comenzar? ¿Cuándo un padre puede darse cuenta que su hijo o su hija tiene una dermatitis atópica? Es esperable que empiecen en la primera infancia, la mayoría, ¿sí? Entre los primeros 2 años y hasta los 5 años de vida. ¿Hay un carácter hereditario en esto? Sí, ahí es de causa multifactorial, donde hay una carga genética que se va a ver expresada no solamente en alteraciones que tienen que ver con modos de fabricar esa barrera cutánea, ¿sí? Hay detectadas ya alteraciones que se pueden ver y que incluso podemos ver una marca en los papás, una marca clínica como la presencia de una ictiosis, que es una enfermedad de la piel que produce sequedad. Se llama ictiosis porque la persona se descama como si fuese un pescado de ictios. Exacto, esa es la palabra. Bien. Es de ahí el origen. Y esa muchas veces nos indica que hay una alteración de la filagrina, que es una proteína que tiene que ver con la maduración y la formación de lo que es la barrera cutánea. Entender que la piel es una protección activa, no es solamente un vestido que nos ponemos, sino que ejerce un montón de funciones que se van a ver alteradas. ¿Qué probabilidad, si es que lo sabés, ¿no?, existe si la mamá o el papá tiene una dermatitis atópica, de que el hijo o la hija tenga dermatitis atópica? No hay cifras establecidas, claras, y estamos trabajando en eso, pero un 20, un 30%, algunos trabajos dicen y a otros estipulan un poquito más. Dijimos, bueno, un tema tiene que ver con la herencia, o sea, la carga genética. Claro, carga genética, causas, digamos, multifactorial, dijiste. ¿Qué otra causa puede ser predisponente a esta enfermedad? Hay ambientales, esta es una enfermedad que se ve en las ciudades, en zonas urbanas. Hubieron trabajos viejos que fueron muy interesantes, por ejemplo en México, donde se hacían estudios en población indígena versus población de la ciudad. Entonces se vio el efecto de la vida en la ciudad. Entonces se empezó a pensar, ¿qué tiene la vida en la ciudad? Factores que tienen que ver con la contaminación, y ahora conocemos mucho de la influencia de la contaminación de la ciudad en esta enfermedad, factores que tienen que ver con el estilo de vida, cómo se va modificando el estilo de vida de estas personas y en especial de los niños, porque los niños hoy no hacen una escolaridad como hacíamos antes, que teníamos tiempo libre, sino que hacen una escolaridad por ahí de 8 horas y tienen el estrés de la ciudad. Entonces no es solamente algo ambiental, sino es algo de hábitos. Ahora, con respecto a raza, dijiste ciudades, ¿las personas muy blancas tienen mayor posibilidad de tener dermatitis atópica que afroamericanos? Podemos discutirlo largamente. ¿Ah, sí? Personas que se no mudan. No es la idea. Digamos, y yo participo en un estudio que medimos biomarcadores y todos estos perfiles y factores relacionados, pero
un paciente, una persona indígena puesto a vivir en la ciudad o una persona de determinada etnia puesta a vivir en la ciudad, desarrolla la enfermedad. Entonces no se puede decir que es digamos, privativo de una raza. Bien. Ahora, ¿qué signos, sintomatología tiene una persona? ¿Cómo, vuelvo a esto, ¿no? ¿Cómo los padres pueden darse cuenta de que no es una simple dermatitis, que no es una alergia? ¿Esto se confunde? ¿Hay diagnósticos diferenciales? Sí. El síntoma cardinal y altamente frecuente y que no puede faltar es el prurito. Pica. Pica. Es una enfermedad que pica. Pica. Puede pasar que como... ¿Podés pararte si querés y nos vas? Sí, como empieza en la infancia temprana, puede ser que en los primeros 5 meses de vida, que muchas veces se empieza a desarrollar ahí, sí, el prurito no sea tan fácil de detectar o no esté tan presente. Porque esto tiene que ver también con un desarrollo neurológico para... Claro, para que desarrollen más la picazón. Exacto. Acá esto es una lesión clínica típica de lo que es la dermatitis atópica, lo que nosotros decimos eczema. ¿Sí? Es una inflamación de la piel que se va a manifestar por el rojo, el rubor, decimos esa rojez. Sí. ¿Esto siempre afecta a la cara o algunas partes del cuerpo en especial? Dependiendo la edad del paciente va a tener distintos sitios de predisposición. O sea, va en, digamos, el lactante lo va a tener en los sitios salientes. Yo siempre le explico a la mamá... Por ejemplo, la cara, saliente la de la cara, la cola, el abdomen, brazos, superficie de extensión, no flexuras. ¿Sí? Claro. No los surcos, no retroauricular, no pliegue antecubital. Ahora, cuando el chico va creciendo, y generalmente ponemos un punto de corte a los 2 años, pero puede verse antes, lo van a desarrollar en flexuras. Bien, ahora, supongamos que es mi bebé. Sí. Voy desesperado a verte, ¿Qué hacemos? Doctora, mire cómo está mi hijo, tiene una alergia tremenda. ¿Qué me decís? Que es una enfermedad inflamatoria, que no es algo alérgico puntual, porque lo primero que nos piden es hagamos un test de alergia, claro, a qué es alérgico, al gato, al perro que tengo en casa. Entonces, o sea, hay un subdiagnóstico de esto. Hay un subdiagnóstico. En personas que no conocen bien la patología. Exacto, también hay, o sea, se puede pensar que está infectado, se puede pensar en otros cuadros clínicos que hay una sarna o que es una enfermedad infectocontagiosa. Esto es una enfermedad inflamatoria que se sobreinfecta, que se puede infectar generalmente con bacterias, que eso es un problema. ¿Por qué? ¿Por el rascado? Porque está rota la barrera cutánea y porque también hay una alteración inflamatoria inmunológica. Entonces va a haber una predisposición a que el estáfilo y el estreptococo que están en la piel colonicen más nuestro paciente y sean en general más resistentes. A ver, voy a mi vecina del departamento de al lado, le toco la puerta y le digo, que tiene chicos, le digo, mirá cómo tengo al bebé. Y me dice, no, colocar una cremita con corticoides. ¿Lo prendo a fuego? El problema del corticoide, va a mejorar con corticoides. El corticoide se utiliza siempre bajo prescripción médica, más con un bebé y en un sitio como es la cara. Ahora voy a detener en esta imagen porque es muy interesante. Más en un bebé y en la cara, ¿sí? Se absorbe mucho más, la piel es más fina y cuando está rojo y húmedo se absorbe mucho más. Entonces voy a tener mayores efectos de corticoestropeo, o sea, los daños del corticoide en la piel y también sistémicos. Este caso es, ya estamos teniendo un paciente con lesiones más crónicas. El anterior era agudo, bien inflamatorio, en llama, con la barrera cutánea alterada y hasta con signos de sobreinfección. En este caso veo placas en tronco, todo lo que es el tronco, redondeadas, con la piel engrosada, liquenificada. Acá ya estamos teniendo más signo de cronicidad, con reagudización, prurito intenso. En este caso, muchas veces, este paciente de hecho se venía, le decimos la guitarrita, se venía rascando. Está usando con pañales. Sí, claro, pero tiene menos de 2 años y medio. Se rasca. Se rasca mucho y se puede confundir con una escabiosis o sarna. Claro. Y es un diagnóstico diferencial de que no esté sobreagregada. Bien, los chicos me imagino que se desesperan. ¿Cómo es el carácter de los chicos? ¿Están irritables, no pueden dormir? Está irritable, no pueden dormir, tienen llanto, prurito, y lo más característico es cuando van creciendo estos niños, se van escolarizando mal, van teniendo trastornos del sueño, déficit de atención, en el trastorno del sueño, insomnio, mal rendimiento escolar y ausentismo. Vamos a hablar con el doctor Luis Caro, pero si el doctor Caro toma una biopsia de intestino, vas a ver si es una patología maligna o benigna. Sí.
¿cómo sabés que esto es una dermatitis atópica y no otra cosa? Es el diagnóstico clínico. Es clínico. Es clínico. No Acá es no por hay que hacer laboratorios ni hay que hacer biopsia. Por supuesto, nosotros cuando vemos un paciente atópico, que es una forma moderada a severa, con difícil manejo de la enfermedad, tenemos que descartar otras causas que son menos frecuentes, que el paciente tenga una enfermedad atópica, pero como un déficit de una inmunidad. Bien, ¿esta enfermedad se asocia a otra enfermedad o no? Por ejemplo, sí, tiene asma. posibilidades de hacer lo que se llama la marcha atópica o tener otras comorbilidades como rinitis, asma, esofagitis eosinofílica. Incluso he visto pacientes que han, con dermatitis atópica y psoriasis, y está descripta la relación a posterior. Ah, perfecto. Dermatitis atópica en un adolescente, huecos popliteos atrás de las rodillas, sí, localización exquisita de la edad de los adolescentes, lesiones crónicas reagudizadas, típico, estas que parece que tuviera, te dicen, la piel en carne viva. Ahora, imagino que desde el punto de vista psicológico también afecta bastante a la persona, ¿no? Porque es estigmatizante. Estigmatizante porque esto me imagino que no es contagioso, pero no, sí genera cierta impresión y rechazo por pares, ¿no? Por compañeritos. Genera rechazo. Miren, hace poco estaba leyendo por estos brotes de sarampión en Estados Unidos y cuando miraba las imágenes que ponían no eran de sarampión, eran como las fotos de dermatitis atópica. Entonces digo, mirá qué terrible que es que no podamos... Que asociemos una enfermedad a una enfermedad contagiosa, ¿no? Una enfermedad que no es contagiosa. ¿Cómo uno lo va a rechazar solamente de acercar? Digamos, librado a la evolución natural. Sí. ¿Qué pasa con estas personas si no hubiese ningún medicamento? O sea, volvamos al siglo XVI. ¿Qué hacemos con este paciente del siglo XVI? ¿Qué se hacía? Curas húmedas oclusivas, que hemos vuelto a hacer. Expectativa de vida igual que cualquier persona. En realidad... Excepto que se complique. En realidad, tienen altas posibilidades de infección bacteriana severas, también infecciones herpéticas, lo que se conoce como erupción variceliforme Kaposi, que es una forma de herpes diseminado en la piel con posibilidad de... Bien. Pautas de tratamiento. A ver, ¿qué tratamientos se pueden hacer? Primero, darnos cuenta si es una forma leve o moderada severa. No es lo mismo la leve que una forma que es incapacitante, con gran impacto en la calidad de vida y con grandes chances de hospitalizarse frecuentemente. El paciente moderado severo requiere un especialista y una intervención temprana con medicación, que ahora tenemos medicación específica, biológica, anti-JAK, o sea, molecular. Tenemos medicación para hacerle frente a esto y bien. Alto costo económico, bajo costo para el paciente. Una forma moderada severa. Alto costo para el sistema. Para el sistema, claro. Pero bajo costo en que no tiene efectos adversos. ¿Comprenden, digamos, las personas que están en gestión, los auditores, que esta enfermedad es una enfermedad, no es una enfermedad simple, sino es una enfermedad compleja o cuesta? Hoy, gracias al trabajo y a la aparición en los medios de esta enfermedad, lo comprenden mucho más. Bien. O sea, realmente... Quizás hoy podríamos empezar a hablar de otras enfermedades como alopecia areata que no lo comprenden todavía, pero esta ya la comprenden. Bien, me encantó. Hay mucho más para hablar, seguramente en otro programa que vengas también seguiremos hablando. Te invito a sentarte. Gracias. Y vamos a hablar, a pesar de esta época que está bastante calurosa, ¿no? Sabemos que el invierno ha sido duro en Europa y como todos los años aparecen estas virosis, estos virus relacionados con la gripe, entre otras virosis. Vamos a hablar aquí con el doctor Pablo Bombey, que es médico infectólogo. Un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por haber venido. Y es un tema que la gente a veces lo soslaya, dice, no me quiero vacunar más, ya me vacuné, me di mucha... Empiezan a confundir, me di mucha vacuna contra el COVID, me vacuné contra el dengue, pero la gripe todavía sigue siendo un capítulo importante de la infectología, ¿no es así? Sí, muchas veces se confunde gripe con otras enfermedades virales respiratorias que son más leves. La gripe, en general, la mayoría de los casos no se complican, pero puede tener complicaciones que lleven a la hospitalización o inclusive a desenlaces fatales, sobre todo en algunos grupos de riesgo. Entonces, la gripe en general es una enfermedad desde el punto de vista clínico que se presenta con fiebre alta, dolores musculares, hasta ahí uno diría parece dengue, pero generalmente tiene un componente respiratorio, tos, puede haber dolor de garganta
y aparece, como vos mencionaste, en una época que son los meses entre mayo, junio y octubre, aunque después de la pandemia tuvimos casos picos en enero y después en octubre, noviembre. Pero ahora ya no es lo habitual, pero puede pasar, ¿no? Que haya gripe en febrero o enero. Sí, se vigila todo el año, hay casos aislados. Lo común es que entre mayo y octubre, en una zona templada como en nuestro país, ocurran esos casos. Y sobre todo en personas de edad avanzada, en personas de cualquier edad que tengan problemas cardíacos, pulmonares crónicos, inmunodeficiencia, falta de inmunidad de cualquier tipo, diabetes, etcétera. Esas personas tienen mayor tendencia a complicaciones, lo mismo que los bebés, digamos, hasta los 2 años tienen mayor riesgo de complicaciones. Estadísticamente, ¿cuántas personas mueren a causa de la gripe en el mundo? Cifras que puede dar, por ejemplo, la OMS. Se estima que alrededor, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que tienen 30.000 muertes anuales. Nosotros, por la proporción de población, si bien no tenemos datos precisos, alrededor de 3.000 muertes al año se estima en Argentina asociadas a influenza, que es por supuesto. Ahora, la pregunta clave es, ¿son muertes prevenibles todas o casi todas? Hay una alta proporción de esas muertes que se podrían prevenir a través de la vacuna. La gripe o influenza, como cualquier enfermedad respiratoria, lo vimos en la pandemia, cuando uno ve las curvas de influenza, entre abril de 2020 y casi fines del 2021, no hubo casos de influenza, claro, porque las medidas de distanciamiento social ayudaron. Pero es imposible mantener esas medidas a lo largo de todo el tiempo, entonces la vacuna previene sobre todo complicaciones que son llegar a la muerte o complicaciones que conduzcan a la hospitalización. Una persona, muchas veces esas complicaciones no son causadas, digamos, no es el mismo virus de influenza o la neumonía, sino que es una persona que tiene insuficiencia cardíaca, está estable, hace un episodio de influenza y va a la internación. Te invito a que te pares y nos expliques rápidamente. ¿Puedes pararte? ¿Cómo? Gracias. Este es el virus de la gripe, digamos. Influenza es igual a gripe. Influenza es igual a gripe. Tiene 2 estructuras en su superficie, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Por eso es H1, H3N, por estas proteínas. Sean glicoproteínas que la hemaglutinina le permite adherirse a la célula del tracto respiratorio superior y ahí empieza el virus a replicarse adentro de la célula. Para salir necesita que alguien corte esa unión y eso lo hace la neuraminidasa. Entonces estas 2 proteínas son muy importantes para la replicación del virus y las vacunas contienen, digamos, antígenos de esas 2 glicoproteínas que son los que protegen. ¿Qué pasó el siglo pasado con la gripe española? ¿Cuál era el virus que afectó a toda esta gente que murió? No, dice 60 millones, 100 millones de personas. Hubo una gran mortalidad, comenzó en el año 18, equivocadamente se llamó gripe española, le echaron la culpa a los españoles, se llamaba el virus de influenza A H1N1. Hay que recordar que sigue circulando todavía. Sigue circulando, hay que recordar que nosotros hay tipos de virus A, B, C y D, pero los que provocan patología en el humano son el A y el B, y el que produce pandemias es el A. Como ocurrió en 2009, recordamos, inició en México. Sí, claro. También fue un H1N1. Se llamó gripe porcina inicialmente ese, ¿no? Exactamente, porque fue una reasociación entre virus humano y virus porcino. Se creó una nueva subtipo que generó casos. ¿Por qué se generan tantos casos? Porque a lo largo de los años el virus va cambiando todos los años un poco, pero la mayoría de la población se va manteniendo cierta inmunidad que evita una explosión de casos. Pero cuando aparece un virus muy distinto al previo, la mayoría de la gente no tiene inmunidad. Y ahí aparece un montón de casos, hospitalizaciones y muertes. Bien, ¿quiénes deberían sí o sí vacunarse contra la gripe? Bueno, en nuestro país es importante recordar cuáles son las indicaciones y en el sistema público la vacuna está dirigida a todas las personas a partir de los 65 años porque independientemente de la edad tenemos más riesgo de complicaciones a partir de los 65. Entre 2 y 65 años, personas en riesgo, inmunocomprometidos, enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, enfermedad cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca, diabetes, problemas de diálisis, enfermedad renal crónica y después entre los 6 meses y los 2 años, todos los niños. Ahora, fuera de eso y fuera del sistema público, hay muchas empresas, por ejemplo, que vacunan a su personal para darles mayor bienestar, disminuir el ausentismo. Claro, porque no es ausentismo. Exactamente. Ahora, ¿por qué los bebés entre el nacimiento y los 6 meses no se vacunan?
porque no tienen la suficiente madurez de su sistema inmune para generar una respuesta a la vacuna. Por eso es muy importante tu pregunta, porque ahí la que se tiene que vacunar es la madre. Le transmite anticuerpos. Le va a transferir anticuerpos y está demostrado que vacunando a la madre durante el embarazo disminuye las complicaciones, las hospitalizaciones en los chicos en los primeros 6 meses de vida. Ahora, hay otros países que vacunan hasta más edad de los 2 años. Hasta los 5 años y creo que inclusive, correcto, no sé, vos corregime porque vos sos experto en esto, hasta los 8 años, ¿puede ser? Sí, sí, hay países como Chile hasta los 10 años, Brasil vacuna hasta el inicio de la edad escolar, hasta los 6 años. A ver, si yo tuviera la posibilidad de nombrarte de ministro de Salud, ¿te interesaría modificar el calendario en ese aspecto? Es importante vacunar y de hecho de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la Sociedad Argentina de Pediatría también lo ha recomendado y la Sociedad Argentina de Infectología también, vacunar por lo menos hasta el comienzo de la edad escolar, porque es donde se producen la mayoría de los casos. Y esos casos a su vez transmiten la enfermedad a otros. Por lo tanto, uno disminuye el número de casos, disminuye el número de casos secundarios y aumenta la protección. Ahora, ¿qué relación existe entre la gripe y la neumonía? Bueno, no sé si estamos viendo una placa interesante. Fíjense lo que es la mucosa traqueal normal. Cuando el virus de la gripe infecta, es como que despule toda esa mucosa. Lo alisa. Lo alisa. Lo asfalta. Y eso hace que bacterias que tenemos en nuestra nasofaringe, como el neumococo, colonicen más fácilmente. Y esa colonización llega abajo y produce neumonía. Por eso muchas veces es indiferenciable y se habla de influenza y neumonía, porque claro, son dos situaciones de la mano. Exactamente, totalmente asociadas. Ahora, el calendario de vacunación también contempla esta vacuna contra esta bacteria en la infancia y en el adulto mayor. Exactamente, desde hace varios años. ¿Podemos repasar eso, por favor? Sí, desde hace varios años en nuestro país tenemos vacunación contra el neumococo, que es el nombre de la bacteria Streptococcus pneumoniae, que es la principal causa bacteriana de infección pulmonar. Entonces, los chicos se vacunan desde el comienzo, los 2, 4 y 6 meses, se da un refuerzo posterior. Después, en los adultos, a partir de los 2 años y adultos con factores de riesgo también se vacunan. Y en nuestro país, a partir de los 65 años, todo, lo mismo que para la gripe. En los riesgos, en los factores de riesgo, en el caso de neumonía, tenemos que agregar la ingesta de alcohol, el tabaquismo, aumenta el riesgo de neumonía por neumococo. Estamos viendo acá unas placas que justamente hablamos bastante este tiempo a raíz de lo que le pasó al Papa Francisco. Estamos viendo casos de neumonía. Exactamente. Esto es la neumonía típica, la que nos enseñan en la facultad, sí, que a veces decimos, nos enseñan lo típico, pero también se presentan en forma no tan característica. Pero esto, la característica de la neumonía, se ve lo que nosotros llamamos un infiltrado, bien segmentario, se ve muy claro, se ausculta también, y en general esa persona tiene tos, expectoración, fiebre, muchas veces dolor en el lugar por irritación de la pleura. Así que esa es la imagen y la clínica característica. Las vacunas contra la gripe, ¿hay diferentes vacunas? Y cerramos con esto, ¿hay diferentes vacunas o es siempre la misma? Bueno, esto es muy importante lo que vos decís, porque hay vacunas antigripales, protegen en general a toda la población, sobre todo a la población de riesgo. En los últimos años se ha visto que los adultos mayores tienen menos respuesta a la vacuna. Entonces, con la vacuna antigripal, si bien los protege, se han buscado instancias de mejor protección. Y hoy hay 2 vacunas disponibles, que una se llama de alta dosis y otra vacuna chubantada. La chubantada está en nuestro calendario también para los adultos mayores, que aumentan alrededor de un 25% la efectividad de la vacuna antigripal. Interesante. Bueno, seguiría hablando del tema neumonía, pero no va a dar el tiempo. Pero te comprometo para la próxima, quiero hablar de vacunas del adulto. ¿Cómo no? Neumonía, sincicial respiratorio, herpes zóster, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Tomás asiento, te invitamos a sentarte. Después de esta pequeña tanda, vamos a venir aquí en el estudio. Vamos a hablar acerca del mes de la concientización de cáncer de colon con el doctor Luis Caro y también el reemplazo de cadera con cirugía robótica por el doctor Jorge Ortega Traverso. Pequeña tanda y enseguida volvemos. No se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por 1 año. Medife, estamos con vos. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.